Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. El libro del Dr. James Dobson. Capítulo número 10. Más preguntas y respuestas. Ahora concentremos nuestra atención en algunos temas nuevos que debemos considerar. Pregunta 1. Nosotros oramos por nuestros 3 hijos antes que fueran concebidos y hemos seguido haciéndolo todos los días de sus vidas. Sin embargo, nuestra hija, que es la segunda de los 3, ha escogido rechazar nuestra fe y hacer cosas que ella sabe que son malas. Está viviendo con un hombre que se ha divorciado 2 veces y al parecer no tiene ninguna intención de casarse con él. Que nosotros sepamos, por lo menos ha tenido 2 abortos y su manera de hablar es vergonzosa. Mi esposa y yo hemos orado por ella hasta quedarnos agotados y a pesar de todo no ha mostrado ningún interés por regresar a la iglesia. A veces me enojo mucho con Dios por permitir que una cosa tan terrible como esta suceda. He llorado hasta que me he quedado sin lágrimas. ¿Puede usted decirnos algo que nos anime? Respuesta 1. Ciertamente puedo comprender su dolor. Yo creo que más personas se han sentido desilusionadas con Dios por causa de un hijo o una hija descarriada que por cualquier otro motivo. Para la mayoría de los padres cristianos no hay nada más importante que la salvación de sus hijos. Todas las demás metas y logros en la vida son insignificantes al compararlos con esta transmisión de la fe a su descendencia. Esa es la única manera en que podrían estar juntos por la eternidad y ellos, con usted, han estado orando día y noche por un despertamiento espiritual. Lamentablemente, si Dios no contesta rápidamente esas oraciones, existe la tendencia a echarle la culpa de lo que sucede y a luchar con intensos sentimientos de amargura. La barrera de la traición reclama otra víctima. A menudo este enojo contra el Señor, dice el Dr. Dobson, es resultado de un concepto erróneo acerca de lo que Él hará y no hará en las vidas de las personas por quienes nosotros intercedemos. La pregunta clave es, ¿exigirá Dios que nuestros hijos le sirvan si ellos escogen un camino de rebeldía? Esta es una pregunta muy importante. Según el Dr. John White y los teólogos con los que he hablado acerca de ella, la respuesta es que Dios no obliga a nadie a aceptar su voluntad. Si esa fuera su inclinación, jamás ninguna persona se perdería. En 2 de Pedro 3:9 dice, «El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Para obtener esta gran salvación hay una condición. La persona debe extender la mano y tomarla. Él o ella debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Sin este paso de fe, nadie puede tener el regalo del perdón y de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que podemos lograr por medio de la oración si existe una esfera de nuestras vidas en la que el Padre no intervendrá? En su profundo libro titulado Padres que sufren, el Dr. White dice, «En esto consiste el secreto de comprender cómo podemos orar por nuestros hijos o por cualquier otra persona. Podemos pedir con toda confianza que Dios abra los ojos de los que están moral y espiritualmente ciegos. Podemos pedir que los engaños de sí mismos, detrás de los cuales se esconden los pecadores, puedan ser reducidos a cenizas por el intenso fuego de la verdad, que las oscuras cavernas sean hechas pedazos para que entre la luz, que los disfraces puedan ser quitados de encima de un hombre o de una mujer para revelar su desnudez ante la santa luz de Dios. Sobre todo, debemos pedir que la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, resplandezca en medio de la ceguera espiritual causada por el Dios de este siglo. Todo esto lo podemos pedir con toda seguridad de que no solo nos oirá Dios, sino que se deleitará en contentarnos. Pero no podemos pedirle a Dios que obligue a un hombre, a una mujer o a un niño a amarle y a confiar en Él. Pedirle que les libre de esta tentación irresistible, que les dé otra oportunidad de arrepentirse, que les revele su hermosura, su ternura y su perdón, sí, y 1000 veces sí se lo podemos pedir.
pero pedirle que fuerce a un hombre en contra de su voluntad a arrodillarse delante de él, no en esta vida sucederá. Y que fuerce a alguien a confiar en él, jamás. En otras palabras, el Señor no salvará a una persona en contra de su voluntad, pero Él tiene miles de maneras de moverle a estar más dispuesto a hacerlo. Nuestras oraciones liberan el poder de Dios en la vida de otro individuo. Se nos ha concedido el privilegio de interceder en oración a favor de nuestros seres queridos y también de llevar sus nombres y sus rostros ante la presencia de Dios. Como respuesta, Él hará que todas las acciones de suma importancia sean más claras que el agua para esa persona y traerá influencias positivas a su vida para aumentar al máximo las posibilidades de que haga lo que debe hacer. Más allá de eso, Dios no irá. Es verdad que al hablar de esto nos hemos metido en aguas teológicas profundas. ¿Quién sabe exactamente cómo responde Dios a la oración intercesora y cómo trata Él con un corazón rebelde? ¿Cómo puedo explicar las oraciones de mi bisabuelo por parte de mi madre, quien murió el año antes de que yo naciera? Este maravilloso hombre de Dios se encargó de orar específicamente por el bienestar espiritual de su familia. Todos los días, durante la hora de 11 a 12 de la mañana, le pedía al Señor no solo por aquellos seres queridos que vivían en ese tiempo, sino también por las generaciones que aún no habían nacido. Este buen hombre le hablaba a Dios acerca de mí, aún antes de que yo fuera concebido. Cuando se acercaba el final de su vida, mi bisabuelo hizo un anuncio sorprendente. Dijo que Dios le había prometido que todos los miembros de 4 generaciones, tanto de los que ya vivían como de las que aún no habían nacido, serían creyentes. Bueno, yo represento a la 4ª generación después de la de él, y todo ha resultado ser más interesante de lo que tal vez él se imaginó. El matrimonio de mi abuelo con mi abuela tuvo 2 hijas, una de ellas fue mi abuela y la otra fue mi tía abuela. Ambas crecieron dentro de la denominación de sus padres y se casaron con ministros de la misma. Entre esas mujeres nacieron 5 hijas y un hijo. Una de las hijas fue mi madre. Las 5 muchachas se casaron con ministros de la denominación de su abuelo y el muchacho llegó a ser ministro. Así llegó mi generación. Mi primo H.B. London y yo fuimos los primeros en graduarnos en la universidad y vivimos juntos durante el tiempo de nuestros estudios universitarios. Cuando comenzó nuestro 2º año de estar en la universidad, él anunció que Dios le estaba llamando a predicar, y puedo asegurarle a usted que yo empecé a ponerme muy nervioso acerca de esta tradición familiar. Nunca sentí que Dios me estaba pidiendo que fuera un ministro, así que estudié en la escuela para graduados y me hice psicólogo. Y sin embargo, he pasado mi vida profesional hablando, enseñando y escribiendo acerca de la importancia de mi fe en Jesucristo. A veces, mientras estoy sentado en una plataforma esperando para hablar en una iglesia llena de cristianos, me pregunto si mi bisabuelo estará sonriendo desde algún lugar. Sus oraciones han sido contestadas a través de 4 generaciones para influir en lo que yo estoy haciendo hoy con mi vida. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y del derecho a escoger? Yo sinceramente no tengo la menor idea. Solo sé que Dios honra las oraciones de sus fieles seguidores y nosotros deberíamos permanecer postrados ante Él en oración hasta que cada uno de nuestros hijos se le haya dado la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, debemos recordar que Dios no va a imponer su voluntad sobre la de ninguna persona. Él trata a todos respetuosamente y busca atraerlos a Él. Por lo tanto, es un error que le echemos la culpa a Dios si ese proceso tarda años en cumplirse o incluso si jamás llega a ocurrir. Ese es el precio de la libertad. Pregunta 2. Su respuesta da a entender que debemos continuar orando por nuestra hija año tras año hasta que ella regrese a su fe. ¿Quiere decir eso que Dios no se ofenderá
de las repetidas veces que le pidamos lo mismo? ¿Es eso lo que Él quiere que hagamos por ella? Respuesta 2. Sí, indudablemente. Lo que ustedes le están pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios. Tal como orar por la salvación de su hija, creo que deben seguir llevando el asunto ante la presencia hasta que reciban la respuesta. Hay una continua batalla espiritual por el alma de ella, y sus oraciones son imprescindibles para poder ganar en esa lucha. Pablo nos exhorta a que oremos sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17. ¿No es eso lo que Jesús estaba enseñando en la parábola del juez injusto acaso? Leámosla en base a lo que dice el Evangelio de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Me gusta mucho este pasaje de la Biblia, dice el Dr. Dobson, porque nos dice que Dios no se enoja por nuestra persistencia en la oración. Él nos anima a que no nos demos por vencidos, sino que bombardeemos el cielo con los deseos de nuestros corazones. Eso me alienta lo suficiente como para continuar orando toda la vida. Hace unos momentos relaté la historia acerca de mi bisabuelo por parte de mi madre. Con el permiso de usted, déjeme hablar y contar un conocimiento que ocurrió en la vida de Juanita Dobson, mi abuela, por el lado paterno. Ella comprendió lo que significaba orar sin cesar, aun cuando había poca evidencia que la animaría a hacerlo. Ella era una cristiana completamente entregada al Señor que estaba casada con un hombre independiente e incrédulo. Como él era un hombre decente y moral, no veía ninguna necesidad de tener una relación personal con Jesucristo. Ese hecho casi fue la causa de su condenación. A él no le importaba que su esposa fuera a la iglesia e hiciera todas las demás cosas relacionadas con su religión, pero no quería tener nada que ver en ello. Sobre todo, se enojaba si alguno trataba de empujarlo para que se hiciera creyente. Había cerrado la puerta por completo. En vez de insistentemente tratar de incitar a su esposo a que se entregara a Cristo, Juanita comenzó una campaña de oración por él y continuó durante varias décadas. Durante años ayunó regularmente por su salvación, a pesar de no ver ninguna evidencia de que Dios estaba oyendo sus oraciones. Todavía el corazón de mi abuelo permanecería duro y frío, pero cuando tenía 69 años de edad, sufrió una serie de ataques de apoplejía que lo dejaron parcialmente paralizado. Él había sido un hombre muy fuerte, era un conductor de ferrocarril que medía casi 2 metros de estatura y que jamás había estado enfermo, ni siquiera un día durante su vida. Verse permanentemente incapacitado fue algo que lo inundó de tristeza. Una tarde su hija estaba atendiendo a sus necesidades y preparando su medicina, y a medida que se inclinaba para enderezar su cama, se dio cuenta de que él estaba llorando. Nadie recordaba haber visto jamás a este hombre orgulloso que había triunfado en la vida por su propio esfuerzo derramar ni una lágrima. Eso la conmovió profundamente, y entonces ella le preguntó: «Papá, ¿qué te pasa?». Él contestó: «Mi amor, ve y trae a tu mamá». Mi abuelita subió corriendo las escaleras y se arrodilló junto a la cama de su esposo. Él agarró su mano y le dijo: «Sé que voy a morir,
y no le tengo miedo a la muerte, pero todo está tan oscuro. ¿Quieres orar por mí? Mi abuela le dijo que si quiero orar. Durante más de 40 años había estado esperando que él le hiciera esa pregunta. Entonces ella comenzó a clamar a Dios por su esposo, y allí, en su lecho de enfermo, él aceptó a Jesucristo como su Salvador. Mi abuela dijo que fue como si una multitud de ángeles hubiera empezado a cantar en su corazón. Mi abuelo murió 2 semanas más tarde con una palabra de testimonio en su boca. Estoy seguro de que él y mi abuela están hoy en el cielo debido a la persistencia de la fe de ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dijo: nunca se rindan, nunca, nunca, nunca se rindan. Ese consejo no solo es aplicable a las naciones que están sitiadas por el enemigo, sino también a los creyentes que buscan en el Omnipotente el toque de sus vidas. Voy a repetirlo: madres y padres, su principal prioridad es guiar a sus hijos al rebaño. No dejen de orar hasta alcanzar esa meta. Pregunta 3. Usted ha escrito acerca del orgullo y de la ofensa que es para Dios. No comprendo totalmente qué es lo que eso quiere decir. ¿No debería sentirse orgullosa la humanidad de nuestros logros y de nuestros descubrimientos? ¿No admira usted todo lo que la ciencia moderna, la medicina y las artes han logrado? ¿Qué tiene de malo que sintamos un poco de satisfacción o de confianza en nosotros mismos? ¿Quiere Dios, si es que existe, que nos arrastremos delante de Él como mendigos? Respuesta 3. Cuando era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Grande, dice el Dr. Dobson, me quedé maravillado al ver los milagros logrados por medio de las investigaciones científicas. Estoy agradecido de que vivimos en una época en la que enormes conocimientos están a disposición de cualquier persona que pueda ir a una biblioteca pública. Por supuesto, estos son tiempos extraordinarios y tenemos razones para sentirnos bien acerca de los esfuerzos que se están haciendo para reducir el sufrimiento humano y para que todos podamos llevar una vida mejor. No hay nada en cuanto al progreso por sí mismo que sea ofensivo a Dios, pero existe algo intrínsecamente malo acerca del concepto predominante en que los seres humanos ya no tenemos necesidad de un Dios, que solos podemos arreglárnoslas muy bien, y ahí está el problema. Aún más detestable es la filosofía de la nueva era, que les concede a los simples mortales un nivel divino. Sus seguidores adoran la mente humana como si de alguna manera la pequeña masa gris arrugada que tenemos dentro de la cabeza se hubiera creado a sí mismo de la nada. Las reproducciones exactas de Shirley MacLaine proclamaban maravillados: solo utilizamos el 5% de nuestros cerebros. Imagínense lo que sería posible si pudiéramos desarrollar todo nuestro potencial. Estoy completamente a favor de la educación, pero este maravilloso punto de vista del potencial humano no es nada más que una tontería. Si fuera posible utilizar el 95% más de nuestra capacidad intelectual, alguna persona brillante de entre los 5.000 millones que ahora viven en el mundo habría descubierto una manera de hacerlo, y aunque eso llegara a ocurrir, aún nuestras mentes seguirían siendo insignificantes al compararlas con lo que es la sabiduría y la omnipotencia del Todopoderoso. Al hablar de esto, la palabra arrogancia viene a la mente. Aunque existimos por la misericordia de un Señor amoroso, sistemáticamente la humanidad está buscando derrocarle de su puesto de autoridad moral del universo. Hemos desechado sus mandamientos y los hemos reemplazado por nuestras ridículas ideas. El humanismo secular ha llegado a la conclusión de que no existen verdades eternas, valores morales trascendentes, ni nada que hagamos que sea esencialmente bueno o malo. Lo que parece bueno en cierto momento es bueno. Las encuestas de la opinión pública determinan la moralidad como si de alguna manera la encuesta de nuestra ignorancia pudiese producir la verdad. En ese proceso hemos olvidado la fe de nuestros antepasados que amorosamente nos han transmitido y que ha sido encargada a nuestro cuidado.
Desde luego, la arrogancia no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Jesús nos relató la historia de un granjero rico que no tenía necesidad de Dios, tenía su vida muy bien trazada. Ese año había tenido una cosecha tan abundante que ni siquiera podía almacenarla por completo. En un mundo lleno de sufrimiento y de hambre, ese era su mayor problema. Y éste dijo: «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12, 18 al 20. Ese granjero rico, que se sentía satisfecho con su autosuficiencia, nos recuerda a las superestrellas y a los hombres milagrosos de hoy en día. Dé una mirada a cualquier número de la revista People y sentirá el aroma del orgullo humano que sale por sus páginas. Por ejemplo, cuando pienso de la arrogancia y el desprecio hacia Dios, me acuerdo de John Lennon, la difunta estrella de la música rock. Él y sus compañeros de grupo, los Beatles, se rebelaron contra todo lo que es santo y limpio. Estuvieron involucrados en orgías homosexuales y heterosexuales de las más perversas y popularizaron el uso de la marihuana y de las drogas duras entre una generación de jóvenes. Aún estamos sufriendo las consecuencias de esta plaga. Algunas de sus composiciones musicales y todo lo que sus melodías y su música proponen, con todo bien interpretadas como lo eran, reflejaban esta decadencia y prepararon el camino para los excesos diabólicos de la industria de la música rock que ocurren actualmente. También Lennon fue un ateo que no tenía pelos en la lengua. Una de sus composiciones más famosas es una canción titulada Imagínate, en la que presenta la idea de un mundo libre de la religión que hace estragos en la humanidad. Sin duda, Lennon pensaba que el patriotismo y la creencia en Dios eran responsables por las guerras y otros males sociales. En 1966, él dijo lo siguiente: «El cristianismo desaparecerá, se reducirá a la nada. No necesito discutir acerca de esto. Yo tengo la razón y el tiempo comprobará la veracidad de mis palabras. Ahora gozamos de más popularidad que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, si será el rock and roll o el cristianismo. Jesús era buena persona, pero sus discípulos eran hombres torpes y comunes. Es su manera de torcer las enseñanzas de Jesús lo que echó a perder el cristianismo para mí». Lo que sucedió es que Lennon fue el que desapareció. Murió en 1980, asesinado por un psicópata que le dio 5 balazos en una de las calles de Nueva York. La paga del pecado de John fue la muerte. Ahora debe enfrentarse con aquel que dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Romanos 12, 19. Cualquier ser humano es un tonto a pensar que su inteligencia o lo que haya logrado en esta vida, si no tiene en cuenta al Dios del universo, no le servirá. Es así de sencillo. Pregunta 4. Tratando de comprender por qué Dios hace lo que hace, me he hecho preguntas acerca del mundo de los espíritus que se menciona en la Biblia. ¿Cree usted que de verdad existe esta clase de mundo espiritual? Respuesta 4. Sí, lo creo, dice el Dr. Dobson, aunque no pretendo comprenderlo. Solo sé que la Biblia habla de una guerra espiritual que ocurre en una dimensión más allá de la percepción del ser humano. Durante ese período de nuestra historia no se nos ha permitido comprender totalmente esta lucha. Sin embargo, en la Biblia podemos ver muy claramente tanto su existencia como su importancia. Podemos tener una idea del mundo invisible de los espíritus por medio de Daniel. Según él, lo vio hace unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Este inteligente joven solo tenía 16 años de edad cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y lo llevaron deportado a Babilonia, junto con sus compatriotas que también sobrevivieron.
Allí llegó a ocupar una posición de importancia política y muy pronto se convirtió en una voz profética de Dios para su pueblo. Algunos años más tarde, Daniel tuvo una visión aterradora en la cual le visitó un mensajero celestial. Muchos maestros bíblicos creen que ese visitante fue Cristo. En los primeros versículos del relato hecho por Daniel se encuentra un fascinante vislumbre del mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos y del conflicto entre el bien y el mal que ocurre allí. Alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, he aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. El libro de Daniel, capítulo 10, versículos 5 al 13. En este relato hay varios elementos fascinantes y angustiosos. En primer lugar, es sorprendente que un hombre de la categoría de Daniel, que era muy estimado delante de los ojos de Dios, no recibiera una respuesta instantánea a su oración. Tuvo que esperar 3 semanas antes de que la respuesta del Señor llegara. Lo más interesante de todo es la razón de la demora. Aunque la oración de Daniel fue contestada inmediatamente, el mensajero tardó 21 días para poder quitar de en medio a los seres satánicos que estaban tratando de impedirle el paso. Si realmente Jesucristo fue ese visitante, ¿qué nos dice esto acerca del poder temporal de las fuerzas del mal? Finalmente, desearía que pudiéramos entender más acerca del conflicto espiritual insinuado por el mensajero. Después, en su conversación con Daniel, él dijo: ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá, en el versículo 20. El significado de estos versículos es sorprendente. Se nos presenta el cuadro de toda la tierra dividida en territorios y jurisdicciones dirigidas por seres poderosos, cuya misión es oponerse a la voluntad de Dios. Tal vez haya un demonio de alto rango asignado a cada iglesia en cada universidad cristiana, como sugiere Frank Peretti en su libro Esa patente oscuridad. Si esto parece exagerado, piense en la advertencia que Pablo nos ha hecho acerca de nuestro enemigo. Él escribió: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Cómo podemos prevalecer espiritualmente contra un enemigo tan peligroso y tan poderoso? No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero gracias al Señor, Él sí puede. La Biblia nos asegura que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Además, en otros pasajes pertenecientes a las Sagradas Escrituras, encontramos palabras alentadoras. Examinemos uno de los que más nos animan. Anteriormente hablábamos de Elías, a quien Dios lo envió a esconderse en el arroyo de Querit,
Ahora observemos a Eliseo, el sucesor de Elías, según se nos relata en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. El malvado rey de Siria odiaba a Eliseo y supuso que estaba viviendo en Dotán. Una noche envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para capturar al profeta. Los soldados acamparon alrededor de la ciudad hasta el amanecer, sabiendo que tenían atrapado a su enemigo. A la mañana siguiente, el criado de Elías se levantó temprano y vio a aquel ejército que estaba colocado en orden de batalla contra ellos. Entonces fue corriendo hasta donde estaba el profeta y lleno de ansiedad le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». El gran hombre de Dios respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Su criado debe haberse quedado perplejo, porque solamente ellos dos estaban en pie allí. Luego Eliseo le pidió al Señor que abriera los ojos del joven, y de pronto éste vio que las montañas de alrededor de ellos estaban llenas de caballos y de carros de fuego. Había todo un ejército de seres celestiales esperando para luchar por el Señor. Cuán emocionante es saber que hay guerreros invisibles a nuestro alrededor en los momentos de ataques satánicos. ¿Sigue siendo cierto esto hoy en día? Bueno, el Salmo 34:7 nos dice: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». En el Salmo 91:11 leemos: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos». Y Hebreos 12:11 nos asegura que estamos rodeados de una gran nube de testigos. En realidad, es alentador el saber que no estamos solos, incluso cuando estamos en medio de una batalla espiritual. Además, debemos recordar que todos los ángeles, inclusive los que nos ayudan en nuestras necesidades, estuvieron involucrados en una guerra celestial antes del principio de la creación. No se dan los detalles de este conflicto, pero podemos comprender que Satanás y sus enemigos fueron derrotados por Dios y sus ángeles. Por lo tanto, es lógico el suponer que los seres angelicales que acampan alrededor nuestro son expertos en la lucha contra las fuerzas del mal, y si ellos necesitan ayuda, pueden apelar a aquel de quien la Biblia dice: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Pregunta 5. ¿De qué manera cree usted que el mundo espiritual, invisible, influye en las actividades diarias de nosotros los cristianos? Respuesta 5. No lo sé, pero eso es motivo para teorías muy interesantes, dice el Dr. Dobson. Permítame relatarle una experiencia personal, no solo con el propósito de considerar las posibilidades. Hace algunos años estuve muy ocupado realizando una investigación en la que cada año me veía obligado a visitar 16 centros médicos importantes. En uno de esos viajes tuve que ir a la ciudad de Nueva York, donde después de cumplir con mis responsabilidades en un hospital, tomé unas horas para ir a ver algunos lugares de interés. 2 compañeros fueron conmigo en un viaje turístico improvisado en esa ciudad. Era un día muy agradable y conversamos amigablemente a medida que íbamos de un lugar a otro en el tren subterráneo. De repente, uno de mis colegas dijo: «Oigan, miren aquel tipo raro que está allá en pie sobre la plataforma. ¿No estaba con nosotros en los últimos trenes también?». Todos recordamos que, sin lugar a dudas, aquel hombre había estado cerca de nosotros por lo menos durante media hora. Ahora estaba observándonos atentamente desde unos 9 metros de distancia. Antes que pudiéramos comprender qué era lo que estaba haciendo, nos dimos cuenta de que nuestro próximo tren había llegado a la estación. Subimos al tren en el último momento y las puertas se cerraron rápidamente detrás de nosotros. El tipo mugriento corrió hacia nosotros, pero llegó demasiado tarde y se enfureció cuando no pudo lograr que las puertas automáticas se abrieron. Se agarró de uno de los pasamanos del lado del tren, gritándonos obscenidades y también amenazas. Entonces tuvo que soltarse a medida que la velocidad del tren aumentaba. La última vez que lo vi, estaba agitando los brazos y gritándonos insultos mientras el tren salía de la estación.
Mis amigos y yo nos pusimos a hablar de la manera increíble en la que aquel hombre se había comportado y nos preguntamos cuáles serían sus intenciones, qué estaría planeando hacer. ¿Nos habríamos librado de algún acto de violencia al habernos subido al tren? ¿Quién sabe? De lo único que podemos estar seguros es que ese hombre nos había escogido para darnos alguna sorpresa que probablemente habría sido bastante desagradable. Tal vez evitamos una experiencia que habría puesto en peligro nuestras vidas por medio de algo que pareció ser una simple coincidencia. Por supuesto, es posible que el Señor intervino específicamente para protegernos en el tren subterráneo que abordamos. Estábamos totalmente desprevenidos y expuestos a los planes secretos de ese hombre que quizá era un psicópata o un drogadicto o un asesino. Solo el pensar en lo que pudiera haber ocurrido nos plantea una importante pregunta. ¿Cuántas veces hemos sido librados de consecuencias peligrosas de las cuales jamás nos dimos cuenta? Esta es una idea muy interesante. ¿Quién puede saber cuán a menudo el Señor nos protege o nos guía silenciosamente por un camino más seguro? Hay otras ocasiones en las que casi parece que todo ha sido predeterminado para que tengamos una tragedia. Recuerdo una tarde cuando regresaba de mi trabajo a casa y vi un terrible accidente automovilístico en una de las autopistas en Los Ángeles. El primer auto chocó con la división del centro, cruzando hasta el otro lado de la autopista y chocando luego con uno de los autos que venía de frente. Los dos choferes murieron instantáneamente. A menudo he pensado en la increíble coordinación que fue necesaria para causar ese accidente. Si los dos hombres iban a 100 kilómetros por hora, se estaban acercando el uno al otro a una velocidad combinada de 200 kilómetros por hora. Si lo calculamos de otra manera, podremos decir que sus autos estaban aproximándose para encontrarse el uno al otro a razón de 53,6 metros por segundo. Si el hombre que estaba en el primer auto se hubiera adelantado una décima de segundo, probablemente el chofer del segundo auto habría pasado el lugar del choque antes del momento en que ocurrió el accidente. Es casi seguro que el auto que venía detrás del segundo chofer habría sido involucrado en el choque. Cuando pensamos en esto, llegamos a la conclusión de que el cambio más mínimo de cualquiera de los dos hombres que hubiera hecho ese día habría servido para salvar la vida del segundo de ellos. De esta manera, podemos ver que la mayoría de los accidentes fatales dependen de una coordinación de solamente una fracción de segundo. Verdaderamente, nuestras vidas están pendientes de un hilo, aun cuando no nos damos cuenta de algún peligro en particular. Nos parece que es sabio, teniendo en cuenta lo que está en juego, que continuamente oremos por cada día y cada una de nuestras actividades. Santiago habló del carácter incierto de esta vida cuando dijo: vamos, ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, versículos 13 al 15. Lo esencial es que nuestro bienestar, en medio de toda la confusión de la vida, es influenciado por fuerzas que están fuera del alcance de nuestra inteligencia. Estamos atrapados en una lucha entre el bien y el mal que desempeña un papel importante, aunque indeterminado en nuestras vidas. Entonces, nuestra tarea no es descifrar exactamente cómo deben encajar en su lugar las piezas del rompecabezas y cuál es todo su significado, sino permanecer fieles y obedientes al Señor, quien es el único que conoce todos los misterios.